Hola, hola. Bendiciones. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada del día 18 de agosto. Bueno, les extendemos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Le damos las gracias por hacer parte de este proceso de aprendizaje y pues también agradecidos con Dios porque nos permite compartir e interactuar conocimiento por medio de esta aula virtual. Bueno, hoy es el lunes, bueno, lunes festivo aquí en Colombia. Imagino que por eso hay poca participación, hay pocos participantes, pero bueno, aquí vamos a trabajarle, vamos a interactuar y avanzamos en el proceso. Bien, vamos a a, saludamos a Adriana, saludamos a Paola, saludamos a Rudy Barrios, saludamos a Roxana Sánchez, saludamos a Davis, saludamos a Giliana, a Karina, a Altagracia, a Ruth Céspede, a Franci Amaya, a Xiomara Yamile y a todos y a cada una de las personas que se han conectado en este momento a esta aula virtual. Buenas noches, Ana Cuellar también, Teresa Arbeláez. Buenas noches, buenas noches. Bien. Eh, a Mireya desde Colombia. Listo, vamos a dar inicio, vamos a compartir plantilla, las plantillas que estamos trabajando. Eh, las plantillas que estamos trabajando, por aquí están, listo. Aquí con bastante calorcito en Valledupar, pero bueno, vamos a robarnos un poco más que me dé el ventilador. Aquí. Bueno, compañeros, vamos a iniciar este, esta jornada. Estamos trabajando la, eh, el tema que tiene que ver con los métodos lógicos, los métodos de aprendizaje, los métodos de enseñanza-aprendizaje que usamos en el diario vivir con nuestros eh, estudiantes. Entonces, vamos a ver, vamos a pasar las plantillas. Bueno, tenemos como objetivo, a mí me gusta retroalimentar el objetivo para identificar si de verdad lo estamos cumpliendo, si lo estamos llevando a cabo. El objetivo general de este diplomado es investigar y desarrollar técnicas de enseñanza efectiva en el contexto de la psicología educativa, con el propósito de mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. Cada uno de los módulos, pues obviamente también tiene un objetivo. Trabajamos el módulo 1, que es todo lo que tiene que ver con la psicología educativa y los principales modelos pedagógicos que hemos utilizado como tal en la educación. Este módulo 2 que iniciaremos en el día de hoy tiene como nombre el impacto que ha tenido las teorías del desarrollo humano en esa práctica educativa. Pues allí lo focalizamos desde la perspectiva hasta la realidad. En el módulo 3 trabajaremos las estrategias prácticas para el abordaje de las dificultades de aprendizaje y en el número 4 trabajaremos los análisis de los procesos de aprendizaje en entornos educativos. En fin, que el módulo 1 tiene como objetivo conocer la historia de la psicología educativa, como también sus precursores y cómo se fue dando cada uno de los hechos que llevaron a que la psicología educativa se involucrara en el desarrollo pedagógico del aprendizaje, ¿verdad? Y eso fue prácticamente lo que se hizo. Eso fue lo que se trabajó en el módulo 1, trabajar todo lo que tiene que ver con
esos procesos de enseñanza-aprendizaje y qué estrategias podemos usar en esos escenarios neurodiversos o en los contextos neurodiversos. Bien, acá comenzamos hablando de lo que es la psicología educativa, luego los objetivos de la psicología educativa, una reflexión que hicimos allí, la línea de tiempo, desde cuándo surgió la idea de la psicología educativa, surgió allá en el año 300 antes de Cristo, cuando Platón y Aristóteles pues eran los grandes intérpretes, investigadores de la historia. Luego pasó por Francis Galton, William James, James Cutler, Stanley, Pestalozzi, Herbert, de todos y cada uno de ellos hemos escuchado en algún momento que han sido los pioneros como tal de la psicología y la psicología educativa. Bueno, aquí vimos las aproximaciones en cuanto al desarrollo de la historia. Los primeros precursores de la idea de la psicoeducativa fueron William Wong, William James, John Dewey y Edward Thorndike. Los aportes como tal que ha hecho la psicología educativa han sido grandes en cuanto a poder entender, poder comprender la conducta, el comportamiento y los procesos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, pues obviamente también respetando ese enfoque como un ser biopsicosocial, al igual como respetar esas individualidades que tenemos cada uno de cada uno como ser humano, que viene siendo el ritmo y el estilo de aprendizaje, esos entornos socioculturales donde se desenvuelve y de qué manera influyen estos factores en el desarrollo del pensamiento, la personalidad y el aprendizaje de cada ser humano a lo largo de las etapas de su desarrollo y pues por ende su trayectoria académica. Todo esto pues ha servido como puente para investigar el cómo y el porqué del aprendizaje. ¿Cuál es el rol de el profesional en psicología de la educación? Y bueno, tiene un rol hacedor, aplicar instrumentos, desarrollar habilidades, retroalimentar resultados, tiene un rol de evaluador, diagnosticar, formular informes, hacer un trabajo multidisciplinario, psicoeducar, un rol de investigador, autoevaluar y hacer seguimiento, potenciar los recursos pedagógicos, acompañar a profesores y a estudiantes y tiene un rol de interventor donde interviene en consejería, psicoeducar, gestión de redes, salud mental y convivencia y diagnosticar como tal. Recordemos que un diagnóstico en un trastorno, bueno, eso lo he explicado bastante, pero no vamos a malentender cuando digo que diagnosticar. El psicólogo hace una observación, perdón, hace una observación y hace una impresión diagnóstica, más el psicólogo no diagnostica, ¿sí? Nosotros como psicólogos hacemos una impresión diagnóstica hasta donde nos compete. Luego de allí, el equipo interdisciplinario sí tiene en cuenta las observaciones que hemos hecho y comienza a hacer o continúa, más bien, continúa con la examinación, con los exámenes exhaustivos que requiere para llegar en sí a un diagnóstico. Bueno, la psicología educativa y todo lo que ha venido evolucionando, los principios de la psicología educativa. En los principios podemos hablar del constructivismo, de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, de la motivación que tiene que ver en el aula cuando estamos hablando de una diversidad, al igual que diversidad y diferencias individuales. Eh, la evaluación y la retroalimentación, pues también son fases importantes del proceso. Los principales modelos pedagógicos que hemos utilizado en la educación, pues hablamos del modelo tradicional, el conductista, el experiencial romántico, el cognitivista desarrollista y el constructivista. Aquí pues resaltamos tres: el conductismo y el cognitivismo y el constructivista. Esos tres, digamos que son los que más auge están teniendo hoy día
en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí se hizo un cuadro comparativo de las teorías del aprendizaje. Autores como Watson, Skinner, Freire, Vygotsky, Piaget, Brunner y Montessori, pues fueron uno de los, podemos decir que precursores como tal de lo que sí tiene que ver la psicología educativa, cómo se fue dando el proceso, cuáles fueron sus corrientes y sus contribuciones dentro del aula de clases. Aquí está la actividad. Los modelos de enseñanza, bueno, ahí socializamos tres investigadores, tres teóricos que eh, dieron su concepto sobre lo que para ellos eran métodos de enseñanza. Kimber decía que es un sistema de reglas que determinan las clases de los posibles sistemas de operaciones partiendo de distintas situaciones iniciales que condicionan un objetivo determinado. Y Mideo Nerisi dice que los métodos de enseñanza son ese conjunto de movimientos y técnicas lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. John Dewey dice que es la combinación del material que lo hace más eficaz para su uso. El método no es nada exterior al material. Entonces, no muy alejado de lo que es, de lo que son en sí los métodos de enseñanza, pues Pienkiewicz y Diego González lo dividieron o lo clasificaron en dos, el método lógico o del conocimiento y el método pedagógico. En el método lógico, pues hablamos de 4 subtipos que vendrían siendo inductivo, deductivo, analítico y sintético. En ellos se desglosa otros, digamos que estrategias, se desglosan las estrategias del proceso de aprendizaje que se va a llevar a cabo. ¿Cuál es la importancia del docente como actor primordial del aprendizaje? Pues allí socializamos ampliamente ese aspecto. Y llegamos hasta aquí, a los componentes estructurales de la estrategia didáctica. Cuando hablamos de los componentes estructurales de la estrategia didáctica, de estrategias de enseñanza hay muchas, ¿verdad? Muchas. Y todos nosotros, todos los profes, deberíamos conocerla, ¿sí? Porque para poder saber elegir cuál es la más adecuada en función de la ocasión y el estudiante, no, los estudiantes y el contenido enseñar, ¿sí? Por eso es importante saber. Sea lo que sea que vayamos a enseñar, es totalmente fundamental que para lograr que se dé el aprendizaje significativo, el docente debe hacer una clase muy amena, una clase fructífera y que despierte como tal el interés, que despierte la curiosidad y que despierte la motivación de sus estudiantes. Entonces, cuando hablamos de estrategias de enseñanza, hablamos de que son métodos, son procedimientos, son recursos que nosotros utilizamos para conseguir que nuestros estudiantes logren un aprendizaje significativo. La aplicación de estas estrategias nos permiten transformar el aprendizaje en un proceso activo, mucho más participativo y que el alumno recuerde con mayor facilidad lo que se está brindando, ¿sí? Muchas de estas estrategias comparten en común el ser muy cooperativas, algo que nos facilita la asimilación de valores. Desarrollar un mejor ajuste emocional en el alumno y los prepara para la vida como tal en la sociedad. Estas estrategias, aún muy versátiles, podemos decir así, no se deben aplicar sin un conocimiento previo del material que se va a impartir. Obviamente que al seleccionar la selección como tal de la estrategia de enseñanza, pues se debe hacer teniendo en cuenta
¿Qué propósitos son los que queremos conseguir con esas estrategias? Al igual que las competencias que se desean desarrollar en el estudiante. ¿Qué queremos lograr en el estudiante? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Que vienen siendo las estrategias. Es muy importante que el docente sepa desempeñar su papel, ya que su responsabilidad cae en propiciar un ambiente de aprendizaje ameno, un ambiente de aprendizaje positivo, motivado, donde todos los estudiantes trabajen en pro de su propio proceso. Si nos adentramos en la historia, tradicionalmente las estrategias de enseñanza se habían centrado prácticamente en la transmisión de un conocimiento, o sea, transmitir ese conocimiento desde el docente hasta el alumno. Y pues esto ha sido visto como un absurdo experto al docente y el alumno como, digamos, como un receptor simplemente del aprendizaje. Este proceso ponía especial énfasis en la memorización de los contenidos evaluados que se hacían por medio de exámenes o por medio de ejercicios escritos. Digamos que allí en muchas ocasiones no invitaba a tomar una postura crítica, ¿sí? Sino que priorizaba el ser fáciles de corregir por el docente. Pero bueno, con todos estos cambios y con todo esto, afortunadamente, esto ha ido cambiando, esto ha sido un cambio positivo, haciendo que el profe sea más consciente de que enseñar, para qué enseñar, cuándo enseñar, cuándo evaluar y dónde evaluar, para poder conseguir un mejor aprendizaje. Y todo esto porque se hace necesario aplicar estrategias de enseñanza, obviamente variadas, que sean adecuadas a cada tipo de persona, a cada tipo de contenido y a cada tipo de situación. Gracias a su diversidad se puede hacer del proceso de enseñanza algo realmente efectivo, despertando la curiosidad del alumno, despertando esa participación y añadiéndole un importante componente lúdico. Entonces, las estrategias más comunes en la educación son en las cuales todo profesor debe conocer, debería conocer, para hacer de una tarea docente algo ameno, de hacer sus tareas, esa tarea docente algo verdaderamente fructífero. Estos métodos pueden servir tanto para activar los conocimientos que ya dominan los estudiantes como para enseñarle nuevos conocimientos. Además, pues fomentar ese espíritu crítico y pues una mayor argumentación lógica. Por ejemplo, si usamos como método las ilustraciones, ellas son representaciones visuales de los conceptos, de los objetos o situaciones que han sido descritas en las teorías o en un tema específico de lo que se haya hablado en la clase, eh, como una fotografía histórica, un dibujo ejemplificado, la estructura de un edificio, esquemas gráficos y demás soportes visuales. Entonces, en esas ilustraciones encontramos varias ilustraciones descriptivas, expresivas, lógicas, lógico-matemáticos y también de algorítmicas, ilustraciones algorítmicas. Los objetivos también son estrategias de enseñanza. Los objetivos prácticamente son todos esos enunciados que se entrelazan en lo que queremos lograr, el tipo de actividad y cómo se evaluará el aprendizaje. Y es a través de su explicación eh, lo que hace que el estudiante se apropie de su propio conocimiento y que tenga en cuenta qué es lo que va a aprender, cuáles son los objetivos propuestos.
También tenemos presentaciones previas, también tenemos debates y discusiones, tenemos talleres, entre otros, eh, otras estrategias de enseñanza. Cuando hablamos entonces, eh, cuando hablamos, ya va, que se me... Cuando hablamos de los componentes estructurales del aprendizaje, pues ya obviamente vamos enfocándonos vamos enfocándonos prácticamente a cómo vamos a, cómo vamos a trabajar ese aprendizaje, ¿sí? En cuanto a los componentes estructurales del aprendizaje, son todos estos elementos que influyen en cómo se adquiere, cómo se procesa y cómo se almacena dicha información. Entonces usamos métodos, usamos técnicas didácticas, usamos actividades, usamos secuencia didáctica y usamos recursos didácticos. Estos componentes pueden clasificarse en factores cognitivos, factores emocionales y motivacionales y factores contextuales. En sí, los factores cognitivos son todos los procesos mentales que participan directamente en la adquisición de ese conocimiento, como la atención y la percepción, como la memoria, como esa memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, el pensamiento y el razonamiento. Tenemos también que tener en cuenta los factores emocionales y las motivaciones, ya que estos factores son totalmente crucial para influenciar en la voluntad del estudiante y la capacidad que puede tener ese niño, esa niña, ese joven, ese adolescente para aprender. Entonces, dentro de esos factores emocionales y motivacionales, pues obviamente está la motivación. La motivación es ese impulso interno que dirige y mantiene el comportamiento hacia una meta. Esa motivación puede ser intrínseca, una motivación que viene del placer de aprender, o extrínseca, una motivación que viene de las recompensas externas. Entonces, están las emociones como el interés, la curiosidad, la frustración, afecta la atención y la memoria, digamos. Un estado emocional positivo facilita el aprendizaje, mientras que el estrés, la ansiedad, obviamente lo va a bloquear. También hay la autoeficacia, como esa creencia que debe tener una persona um, en cuanto a su capacidad para tener éxito en una tarea. Una, una, alta, una alta autoeficacia puede aumentar la persistencia y puede aumentar también el esfuerzo. Obviamente que hay factores contextuales también, donde se habla del ambiente de aprendizaje, ese entorno físico y social donde se produce el aprendizaje. Entonces allí hablamos del aula, el aula de clases, la tecnología disponible, la calidad de la interacción con los demás, un ambiente seguro y estimulante que favorezca como tal el aprendizaje. La interacción social. El aprendizaje a menudo es un proceso social. La colaboración, el diálogo, el intercambio de ideas, los compañeros, los profes son fundamentales para construir como tal ese conocimiento. Y pues también la cultura y el contexto social. Esos, los valores, las normas, las expectativas culturales influyen en lo que se considera importante aprender como tal y en los métodos de enseñanza aceptados. En sí, el aprendizaje es un proceso complejo que resulta de la interacción entre los procesos cognitivos internos del individuo, entre sus estados emocionales y motivacionales, y pues obviamente también en el entorno en que él se desarrolla. Entonces, cuando hablamos de los métodos, pues hablamos de cómo organizar y cómo vamos a impartir esa enseñanza. Cuando hablamos de las técnicas didácticas, pues ahí hablamos de cómo vamos a proceder en cada momento de la clase. Recordemos que cada clase tiene sus fases, ¿verdad? Eh, las fases cuando hablamos de las fases del aprendizaje, entonces hablamos de
lo que tiene que ver la recepción. Esta es la fase donde el estudiante recibe la información o el estímulo del entorno. Esta fase de la recepción se da a través de la observación, de la lectura, de la escucha, de la interacción con otros, o sea, de la activación de los canales sensoriales, ¿verdad? Entonces sigue la siguiente etapa, que es la retención. Después de recibir ese niño la información, él intenta retenerla en la memoria a corto plazo. Esto puede implicar la repetición, el resumen o la asimilación activa de esa información. Está la tercera fase, que viene siendo la codificación. La codificación se da para que la información se transfiera a esa memoria a largo plazo, y para eso debe ser codificada. Eh, pues se codifica en un formato en el que el cerebro pueda almacenar de manera más duradera y de manera significativa. También está el almacenamiento. En esta fase, la información codificada se almacena en la memoria a largo plazo. La consolidación y repetición a lo largo del tiempo puede fortalecer el almacenamiento de la información. También tenemos la recuperación, pues cuando el aprendiz necesita utilizar la información aprendida, entra a esta fase de la recuperación, que viene siendo la quinta, y este proceso se da a través de la mente, la información almacenada para su uso. Allí, pues obviamente se utiliza la memoria. La sexta fase del aprendizaje es la práctica. Para fortalecer, para afianzar ese aprendizaje, la práctica repetida es esencial. Y es a través de esa práctica activa de la aplicación experiencial o práctica del conocimiento, se vuelve mucho más fácil el recordar, el traer como tal a la información. También está la etapa de transferencia. En esta fase, el aprendizaje, el estudiante es capaz de aplicar el conocimiento o las habilidades aprendidas en diferentes situaciones o en diferentes contextos. Esa transferencia exitosa demuestra una comprensión profunda como tal del tema. Y pues obviamente también el refuerzo positivo o negativo puede influir en la retención y el recuerdo de aprendizaje. Los incentivos o consecuencias pueden mejorar o disminuir la probabilidad de que se repita el comportamiento o el conocimiento adquirido. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos del cognitivismo? Ahí es importante tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso continuo, que estas fases no son lineales, eh, no son claramente delimitadas. Algunos modelos de aprendizaje pueden agregar o subdividir estas fases, pero en general estos conceptos fundamentales sí forman parte de la mayoría como tal de los enfoques cognitivos. Entonces, también está la actividad, las actividades, qué hacer para alcanzar el aprendizaje, qué hacer, qué voy a hacer. Por eso es importante pensar en el individuo, pensar individualmente ante esas estrategias didácticas. Y la secuencia didáctica, cómo proceder en cada momento teniendo en cuenta las fases, los recursos. ¿Qué recursos tenemos a la mano? A veces, a veces queremos una actividad donde verdaderamente no tenemos los recursos, entonces esa actividad no va a ser productiva, esa actividad no va a ser fructífera. Para poder, para poder planear una actividad, pues hay que tener en cuenta todos estos componentes. Entonces, aquí vimos los componentes estructurales de las estrategias didácticas. Ahora, ¿qué son esas estrategias didácticas? Cuando hablamos de las estrategias didácticas, pues obviamente hablamos de eh, esas habilidades o esas destrezas que como docente implementar, debemos implementar en el aula.
dice que las estrategias de enseñanza son procedimientos utilizados de manera intencional por el docente y flexible, intencional y flexible, para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Ahí entonces incluye operaciones físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento. Ahí vemos entonces unos ejemplos, los resúmenes, las analogías, las discusiones guiadas, las preguntas intencionadas, el aprendizaje basado en problema, el aula invertida, los objetivos, estructuras textuales, las ilustraciones, los organizadores previos. Todo esto pues hace posible como tal que el objetivo de la clase se dé. Entonces, estrategias de enseñanza, ¿cómo? El docente debe ser claro al momento de impartir un tema, de impartir una actividad, debe ser claro en lo que quiere conseguir que ese estudiante aprenda. El docente debe señalar el camino. Eh, Dígale, vamos a decirle al estudiante lo que necesita saber y vamos a motivarlo a que lo consiga, a que lo que necesite y lo podemos alcanzar. Vamos a usar preguntas, usemos preguntas para verificar que el estudiante entendió el tema que se quiso transmitir. Los resúmenes gráficos. Pida a sus estudiantes que resuman la nueva información de manera gráfica, por ejemplo. Esto es una estrategia. Allí nos damos cuenta que efectivamente el aprendizaje se dio, no solamente haciendo una evaluación con una hoja y un lápiz, ¿verdad? Es importante retroalimentar. Proporcione comentarios para que un estudiante tenga oportunidad de mejorar su aprendizaje y su esfuerzo. Comentarios pues muy útiles, comentarios sutiles para, eh, para ahondar como tal en la información. Y sea paciente, sea flexible con el tiempo para que cada estudiante tenga oportunidades de lograr ese objetivo. En ese sea paciente es tener en cuenta que cada uno de nuestros estudiantes tiene una individualidad y que no todos obtienen la información a la misma velocidad o al mismo tiempo, ¿sí? Entonces es importante ser paciente. Ofrecer estrategias. Informe a los estudiantes cómo usar las estrategias antes de pedirle que las usen de forma independiente, porque es importante entender cuál es el ritmo el estilo de aprendizaje del estudiante, porque esto nos permite a nosotros entonces, o le permite al estudiante identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son las estrategias más comunes que él puede utilizar para alcanzar esos objetivos. Y pues trabajar la metacognición para que sus estudiantes piensen en la mejor estrategia de aprendizaje antes de elegirla. La metacognición es ese saber que debemos tener cada uno de si estamos aprendiendo, si se está logrando el objetivo. Entonces, de esa manera, el estudiante mismo va guiando su propio proceso. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, para el tema de la contaminación ambiental, se ha determinado trabajar con la estrategia de aprendizaje colaborativo. Eso es una estrategia, ¿verdad? ¿Con quién podemos usar ese aprendizaje colaborativo? Con todos los estudiantes y en todos los grados. Aquí no solamente vamos a usar estrategia de aprendizaje colaborativo con los niños de primaria, también con un grupo de secundaria podemos hacerlo. Se han elegido algunas técnicas didácticas como el uso de casos, el trabajo
en un proyecto en la comunidad y el ejercicio de debate en el aula. Entonces, para poder cumplir con los objetivos trazados en cada técnica, los alumnos deben cumplir con las actividades siguientes: búsqueda, análisis y síntesis de la información, tareas individuales, tareas en pequeños grupos y discusiones grupales. Aquí, ¿cuál es la estrategia didáctica? El aprendizaje colaborativo. ¿Cuál es la técnica? El método de casos, el método de proyectos y el debate. Entonces, los ejemplos de actividades: la búsqueda, análisis y síntesis de la información, las discusiones en grupo, proponer hipótesis, trabajar en equipo o tareas individuales. Así. De esa manera podemos eh, engranar como tal las estrategias de aprendizaje con esas técnicas de aprendizaje, las estrategias didácticas de aprendizaje. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Algún aporte, alguna pregunta que tengan que hacer? Yo que aquí solo doy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Preguntas, preguntas, no hay preguntas, continuamos. Ok, muchas gracias, todo claro, excelente, compañera Adriana. Eso me gusta, que esté todo clarito. Bien, entonces nos vamos para el módulo 2, perdón. El módulo 2 tiene que ver con el impacto de las teorías del desarrollo humano en la práctica educativa, perspectiva y aplicación. Aquí vemos en esta plantilla las teorías del desarrollo humano, o sea, teorías según varios teóricos como Freud, como Erickson, que hablan de la teoría psicoanalítica, la teoría de aprendizaje, que lo vimos allá en el módulo anterior, los modelos de aprendizaje que vienen siendo, bueno, aquí habla de la teoría del condicionamiento, que bien viene estando en el método del cognitivismo de Pavlov, Watson y Skinner, teoría del aprendizaje social cognitivo, que pues su precursor fue Bandura, y teorías cognitivas, teorías del desarrollo cognitivo de Piaget. Aquí prácticamente nos vamos a enfocar en las teorías del desarrollo humano, como Erickson y Freud. Bien, el objetivo de este módulo es desarrollar la capacidad para comprender y analizar los diferentes enfoques y teorías sobre el desarrollo humano, valorando su importancia, su formación personal y como docente, cómo va evolucionando el ser humano ante esta información. Bien, entonces, cuando hablamos de teorías o las principales teorías del desarrollo humano, podemos decir que esto es un proceso complejo que puede ser explorado desde diversos ángulos. Al menos 10 autores destacados de la psicología del desarrollo, pues nos ofrecieron o nos ofrecen aún, porque todavía usamos muchas de sus técnicas, una explicación de cómo nos convertimos en la persona que somos. Entonces, esa psicología del desarrollo se dedica a estudiar cómo el ser humano evoluciona a lo largo de su vida. Esto es una disciplina fascinante que nos aporta multitud de conocimientos en el campo de la psicología aplicada. Ninguna de las teorías del desarrollo humano tiene suficiente amplitud como para abarcar todos esos aspectos que están relacionados con nuestra formación. De hecho, es una combinación de todas esas teorías que logramos una comprensión más completa acerca cómo, de cómo llegamos a ser lo que somos, ¿sí? Entonces tenemos el enfoque psicodinámico. Allí tenemos como referente a Freud y a Erickson en ese enfoque psicodinámico. Está acá en esta plantillita pequeña, donde se tiene como
como referente a, Simon Freud y a Erik Erikson. Eh, Ellos plantean en su teoría del desarrollo humano y se centran en las experiencias tempranas y en los procesos mentales profundos para poder comprender la personalidad y el desarrollo psicológico. Allí, pues, Freud en su teoría tiene diferentes etapas evolutivas. Ya más adelante, pues la vamos a observar. Aquí tenemos este cuadro, digamos, específico de todos los enfoques o de las teorías del desarrollo según el enfoque. El enfoque psicodinámico de Freud en cuanto a la teoría del desarrollo psicosexual y Erikson la teoría del desarrollo psicosocial. Tenemos el enfoque cognitivo donde nos habla Vygotsky de su perspectiva sociocultural y Kohlberg desde el desarrollo moral. Chomsky, la teoría de la visión sistémica ecológica. En cuanto al enfoque sociocultural, tenemos a Bandura, que nos habla en su teoría del aprendizaje social, Colby, que nos habla de las teorías del apego. Tenemos al enfoque conductista, allí nuevamente citamos a Watson, a Skinner en cuanto a la teoría conductual, a Bandura de la teoría del aprendizaje social y a Bowlby nuevamente con su teoría del apego. Y también tenemos el enfoque ecológico sistémico, que ahí se está Bronfenbrenner con la perspectiva del ciclo de vida. Entonces, cuando hablamos de las teorías como tal del desarrollo humano, hablamos como un proceso complejo. Ese proceso se divide en 4 dimensiones básicas. Está el desarrollo físico, está el desarrollo cognitivo, está el desarrollo emocional y está el desarrollo social. Aunque cada dimensión subraya un aspecto particular del desarrollo, sí hay una interdependencia considerable entre las áreas que existen. Ejemplo, lo que hablábamos ahorita, la capacidad cognitiva, puede depender de quién, de la salud física y emocional de esa persona. Eh, También depende de la experiencia social. Eh, Cada dimensión refleja en otras, ¿sí? Cada una de ellas se complementa, pero cada área, ¿sí? Allí vemos, cada área es importante para entender el desarrollo, lo que da un aspecto unidisciplinario, ¿verdad? Y cuando hablamos de ella, nos da un aspecto unidisciplinario. El desenvolvimiento y la constitución de cada uno de nosotros como sujetos únicos es ese producto de la integración y de la interdependencia de estas áreas o dimensiones del desarrollo. Por ejemplo, si hablamos del desarrollo físico, ahí estamos influyendo las bases genéticas del desarrollo, el crecimiento físico de todos los componentes del cuerpo, digamos, los cambios en el desarrollo motor, los sentidos y los sistemas corporales que se relacionan como tal con temas de cuidado de la salud, de la nutrición, del sueño, del abuso de las drogas, el funcionamiento sexual. Tenemos el desarrollo cognitivo, pues obviamente en el desarrollo cognitivo influyen los cambios en los procesos intelectuales, ¿sí? Eh, de esos procesos intelectuales del pensamiento, el aprendizaje, el recuerdo, los juicios, la solución de problemas, la comunicación, todo eso influye en la dimensión cognitiva. Eh, También influyen los factores hereditarios como el ambiente, también como el ambiente y los procesos de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo socioemocional o afectivo, acá de este lado,
el desarrollo emocional o socioafectivo, nos estamos haciendo referencia al desarrollo del apego, la confianza, la seguridad, el amor, el afecto, una variedad de emociones, de sentimientos y de temperamentos también. Allí influye el desarrollo del concepto de sí mismo y de la autonomía y un análisis del estrés, la perturbación emocional y la conducta de representación. El desarrollo moral está prácticamente en lo que tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo moral y de los padres, de la familia, ese disfrute del matrimonio, los roles vocacionales, el empleo, el proyecto de vida, todo eso tiene que ver con el enfoque social. Pero es importante entonces resaltar o, o ponernos a pensar que al describir estas cuatro áreas se han convertido en una ciencia multidisciplinaria, ¿cierto? Con todo lo que hemos hablado. Se convierte en una ciencia multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque ella toma elementos de la biología, de la fisiología, de la medicina, de la educación, de la psicología, de la sociología, de la antropología. De cada una de esas áreas, digamos que toma conocimiento para aplicarlo al estudio de quién? Del ser humano. Del ser humano. Entonces, esas principales perspectivas teóricas, esta que tenemos en pantalla, muestran la multidimensionalidad, ya que cada una de ellas tiene un enfoque distinto para explicar al ser humano, unas desde los factores internos de nosotros, factores internos del ser humano, que son los biológicos, y otros externos, que son los factores ambientales, siendo estos dos de igual importancia, tanto los biológicos como los ambientales. De hecho, entonces, el desarrollo humano puede verse en diferentes perspectivas o en diferentes dimensiones que la componen. Eh, muchos, todos estos teóricos que hemos escuchado a lo largo de la historia plantean que las teorías son esenciales. Y es así. Aún no los teóricos, los investigadores, la neurociencia, nos habla de que estas teorías son esenciales, puesto que explican el porqué del desarrollo en cuanto al desarrollo humano. Porque las teorías son un conjunto organizado de ideas que están diseñadas para explicarlo todo. Y allí lo vemos. Por ejemplo, aquí, allí lo vemos, ¿verdad? Supongamos que, un ejemplo, un amigo tiene un bebé. Ese bebé está en ese proceso de crecimiento y ese bebé llora demasiado, ¿sí? Ese bebé llora mucho. A nosotros se nos puede ocurrir múltiples explicaciones de ese llanto, ¿verdad? Quizás llore, ¿por qué? Porque tiene hambre. Quizás llore porque desea que lo carguen. Quizás llore porque tan solo es un bebé triste o es un bebé malhumorado. Cada una, cada una de esas explicaciones que nosotros damos es una teoría muy simple. Y eso se ve así a simple vista. Es una teoría simple. Trata de explicar por qué llora el bebé. Y desde luego, las teorías sobre el desarrollo humano son mucho más que una explicación, pero su observación es lo mismo. Su observación es lo mismo. Explicar la conducta y el desarrollo. Es así prácticamente el ejemplo que hemos puesto. No existen teorías del desarrollo verdaderamente exhaustivas y sirven como base para la investigación. Ninguna teoría del desarrollo es suficiente como para explicar ampliamente todos los aspectos involucrados en la constitución del ser humano. Algunas teorías le dan más importancia a los factores internos, que son los biológicos,
y otras le dan más importancia a los factores externos, que son los ambientales, en el desarrollo del sujeto. Sin embargo, ojo al dato, sin embargo, muchos psicólogos creen que ambos factores, o creemos, porque yo soy una de ellas, creemos que tanto los factores biológicos y los ambientales, o sea, la naturaleza y la crianza, juegan un papel muy importante en el moldeamiento de nuestra mente y de nuestra conducta. Algunas teorías utilizan el criterio de discontinuidad para describir y para explicar el desarrollo humano mediante el uso de etapas o estadios del desarrollo. En esas etapas pues se describen las características cognitivas, socioafectivas y psicomotoras del sujeto en relación con su edad. Otras teorías pues prefieren estudiar el desarrollo con un cierto grado de continuidad. Entonces, las teorías de diferentes tendencias argumentan que la conducta se caracteriza por cambios bien definidos o etapas de seguridad de periodo más o menos estable y con pocos cambios. Ese sería una, ¿verdad? De todos los enfoques, el conductismo podemos decir que es el más reacio a incorporar el concepto de estadios en sus teorías. ¿Sí? Cada uno de ellos, aunque investigaron, aunque hablaron sobre las teorías, pues apuntan aspectos diferentes. Aunque han contribuido al estudio del comportamiento en distintas edades, no se centran en los efectos que el proceso evolutivo produce sobre ese aprendizaje o la adquisición de nuevas conductas. Al hablar entonces de las teorías de los estadios, pues es importante que recordemos que los límites de edad que están relacionadas con cada estadio no son más que esas estimaciones que haciendo unas aproximaciones, ¿verdad? No, una estimación aproximada. Hay gran variedad de las edades en las que aparecen las distintas etapas del desarrollo y los diferentes tipos de conducta. Entonces, esta variedad, ¿a qué se debe? A lo que el psicólogo le llama variable de diferencias individuales. Entre ellas, lo que es la inteligencia, la coordinación, el nivel de actividad y el grado de impulsividad que tenga ese estudiante. Por eso en el título del diplomado habla de perspectiva y su aplicación. El desarrollo humano es un tema de gran complejidad y es por esta razón que ninguna teoría puede englobar todos sus aspectos. Los teóricos cuyas ideas vamos a desglosar ahorita se concentran en un aspecto particular del comportamiento que se manifiesta o que ellos observaron en la manifestación de la existencia humana. Entonces, por eso citamos aquí al señor Freud con la teoría del desarrollo psicosocial. Esta teoría de Freud, aunque psicodinámica, pone en el primer plano que los factores que biológicos o ambientales. Hoy no los he puesto a participar. Para Freud, los eh, eh, ¿cuáles factores eran importantes? Aquí teniendo en cuenta, observando su teoría. Mm, Factores biológicos, muy bien, Adriana. Los factores biológicos, ¿verdad? Porque Freud hablaba de, sí, de esos factores biológicos e innatos, lo que es del ser, lo que nace con el ser. Y Freud subraya entonces la importancia de la maduración física en la interacción del niño con los demás y la importancia que tiene todos esos instintos. ¿Sí? Nosotros nacemos con unos instintos.
O sea, la motivación y conducta natural y espontánea de cada ser humano. Eh, entonces, según Freud, el hombre nace con varios grupos distintos. El primero es la autopreservación. En ella está, en esa autopreservación está la respiración y la ingestión de alimentos, entre otros, ¿verdad? Está la satisfacción sexual. Cuando Freud habla de esa satisfacción sexual, no solo entiende lo que está relacionado a la actividad sexual, sino a todo lo que se considera placentero para el cuerpo humano. Por ejemplo, echarse un gas, ir al baño, hacer popó, así le llamamos aquí, o hacer del cuerpo, orinar, es algo placentero, ¿verdad? Y por último, también tenía allí como instinto la agresión. Entonces, Freud sostiene asimismo que el ser humano es egoísta porque a lo largo de la vida está regido por unas necesidades de satisfacer todos estos instintos. Con los años cambia, ¿sí? Los tipos particulares de satisfacción y también cambia, obviamente, la manera en cómo como ser humano buscamos esa satisfacción. Entonces, esa teoría freudiana del desarrollo de la personalidad destacan los principales eh, aspectos de los efectos de la experiencia de los primeros 5 años de vida. Durante ese periodo el niño pasa por diversas etapas psicosexuales bien definidas, en la que ese impulso instintivo es prácticamente el que orienta su energía o su líbido, como él lo llamaba, ¿verdad? Esta energía o este líbido se orienta a distintas zonas erógenas. Por ejemplo, el placer se centra sucesivamente en la boca cuando hablamos de esa etapa oral, en el ano cuando hablamos de la etapa anal y en los genitales cuando hablamos de la etapa fálica. El individuo entra después en ese periodo de latencia que se prolonga hacia esa etapa como tal de la adolescencia, en la que se dan esos impulsos sexuales y que aquí en esta etapa vuelven a activarse. Entonces, si todo ha marchado bien hasta el momento, el individuo alcanza la madurez psicosexual, que viene siendo la etapa genital. Y los principales aspectos del desarrollo propio de cada tarea se muestran aquí en este cuadrito, ¿verdad? Está la etapa genital, la, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la de latencia y la genital, que viene siendo la última etapa según Freud. La experiencia del niño durante estas etapas moldea su personalidad de adulto. Si en alguna de estas etapas, de estas que vemos allí, no logra resolver los conflictos psicosexuales, si sufre una gran privación o si lo miman demasiado, hay posibilidades que se fijen en esas etapas. Cuando ocurre eso, su desarrollo psicosexual se frena y su carácter se forma a partir del problema no resuelto. Aunque el desarrollo psicológico continúa, el individuo le va a seguir afectando la falta de solución de ese periodo fijado. Por ejemplo, a veces decimos, no sé si en otros países habrán escuchado la palabra que dice que no quemó sus etapas. Es inmaduro porque no quemó las etapas. Y yo me preguntaba, pero no las quemó cómo. Pero sí es así, ¿sí? Eh, En su conducta influye incondicionalmente la necesidad de revivir el conflicto de dicho periodo que no ha sido eh, quemado como tal, que no ha sido logrado el objetivo. Aparece entonces una conducta inmadura
o inadaptada en una persona competente en todos los demás aspectos. Y por ahí era que decía Freud que algo está pasando y de ahí sus investigaciones. Eh, esas diferencias que tiene se advierte principalmente en momentos de estrés. Puede tener regresiones también, es decir, que retrocede la conducta que le provoca como tal placer en el estadio anterior, pero que ha dejado de ser apropiada en su etapa actual de desarrollo. Entonces, eh, Freud menciona que en su teoría psicoanalítica, Freud que argumenta que el desarrollo evoluciona a través de las etapas psicosexuales. Freud tiene una concepción determinista de la naturaleza humana, de la personalidad, que está movida por pulsiones biológicas innatas. El interés se concentra como tal en esas zonas erógenas eh, y parte del cuerpo que procura intensa gratificación cuando obviamente se le estimula. Tenemos entonces también aquí las teorías del desarrollo humano, pues eh, las más reconocidas, que es Freud con su etapa psicosexual, Piaget con su etapa cognitiva, Erikson con su etapa psicosocial y Vygotsky con su etapa sociocultural. En la teoría psicosexual de Erikson, sobre el desarrollo de la personalidad, allí está determinada por la intervención de un plan interno y las demandas sociales externas. ¿Sí? Vamos a ver aquí este cuadro. Este. Aquí tenemos a Freud, a Skinner, a Erikson, a Piaget, a Vygotsky y a Bandura en el desarrollo de cada una sí, en la especificación de cada una de lo que ellos pretendían fueran etapas o son en las etapas del desarrollo. Otro ejemplo de una teoría psicodinámica de etapas del desarrollo lo encontramos aquí con Erikson. El desarrollo, este fue un psicólogo, refinó y modificó la teoría freudiana, aunque no estaba tan de acuerdo con ello, pero la fue refinando, esa teoría del desarrollo psicosexual de Freud, y la amplió para abarcar una gama más vasta de edades, ¿sí? Aquí con Freud finaliza a los 18 años, de 13 años a la adultez. Mientras que Vygotsky no, perdón, Erikson, mientras que Erikson, pues ya abarca una amplia gama de edades. Muestra discrepancia con Freud. Allí, Erikson en esa etapa, en cuanto al papel central de la sexualidad y la terminación de ese desarrollo básico de las primeras etapas de vida de ese individuo. Porque, pues, Erikson concibe con Freud, coinciden allí al proponer la existencia de fases de desarrollo de la personalidad. Pero este no la llama psicosexuales, sino psicosociales. ¿Cómo aparece aquí? Psicosocial, ¿verdad? Entonces, eh, él lo hace con el propósito de recalcar la convicción de que los problemas sociales de los diversos periodos son más importantes que, los, que aquellos que son debido a dificultades de o por satisfacer instintos biológicos. Allí pues eh, refutaba un poco Erikson a Freud en cuanto a esas etapas que Freud destacó. Afirma también que el desarrollo de la personalidad continúa durante toda la vida y no queda determinada enteramente en la niñez. Erikson combinó un enfoque psicodinámico con un gran hincapié en los cambios cognitivos que ocurren en esa transición de las etapas. Para Erikson, todo lo que ocurre
o todo lo que crece, perdón, todo lo que crece tiene un plan preestablecido que determina el desarrollo de esas partes. Entonces, ¿qué decía? Que la personalidad humana se desarrolla en 8 etapas predeterminantes entre el nacimiento y la muerte. Y que apuntaba también Erickson que si superamos con éxito todas estas etapas, nos desarrollaremos como personas mentalmente sanas. Para Erickson, el fracaso en cualquiera de estas etapas causaba unas carencias mentales como la culpa abrumadora o la desconfianza que nos va a acompañar toda la vida. Cuando hablamos de estas etapas también, de las etapas psicosociales de Erickson, eh, hablamos o las relacionamos con las enfermedades de salud mental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud mental, pues obviamente hablamos de momentos o periodos de crisis. Y Erickson hablaba de esas etapas en cuanto digamos que al lado opuesto de lo que se estaba viviendo. Por ejemplo, el niño nace desde el nacimiento a un año, vive la etapa de la confianza básica frente a la desconfianza básica. Entonces, por eso era que él decía que si no se vivía, Erickson sugiere allí que afrontamos una disyuntiva psicosocial o una crisis, que son específicas en cada etapa de la existencia, o sea, una disyuntiva psicosocial. La disyuntiva psicosocial, ¿qué es? Básicamente es ese conflicto entre los impulsos personales y ese mundo social. La resolución de cada disyuntiva crea un nuevo equilibrio de la persona y de la sociedad. Crea un cúmulo de éxitos, produce un desarrollo sano y también produce una vida gratificante. Los resultados desfavorables nos hacen perder el equilibrio y nos dificultan el manejo de esas crisis posteriormente. Entonces, Erickson decía que la vida se convierte en un camino empedrado y el crecimiento personal se detiene, ¿verdad? Entonces, así fue donde propuso que el desarrollo de la personalidad está determinada prácticamente por la interacción de un plan interno de maduración y las demandas sociales externas. Por eso lo llamó psicosocial, tanto lo interno como el ambiente que nos rodea. Destaca el camino hacia la adultez, que es difícil debido a que está la complejidad de retos que cada uno vive y eso es muy veraz, ¿verdad? Los retos que cada uno de nosotros vive, los resultados del desarrollo, pues reflejan la forma y la felicidad con lo que los niños superan los obstáculos de la vida. Es el concepto como tal medular de la teoría de Erickson es de la identidad del ego, que viene siendo la sensación fundamental de lo que somos como individuo en cuanto al autoconcepto y a esa imagen personal. Una imagen de nosotros se basa en la cultura en la que crecemos, ¿verdad? Y en la que maduramos. Así entonces, los progenitores y otras personas son los que pueden favorecer un gran desarrollo. Hay fases del desarrollo durante las cuales la capacidad del individuo puede experimentar y determinar grandes ajustes al ambiente social y como el yo mismo o sí mismo. Según, según, eh, según Erickson, el desarrollo se realizaba o se realiza en 8 etapas, las cuales pasamos a lo largo de nuestra existencia. Entonces, con el transcurrir de los años, participamos en una gama cada vez más extensa de relaciones humanas, en cada una de las etapas propuestas por Erickson. Afrontamos entonces las crisis decisivas que tienen dos soluciones, una positiva y pues obviamente también otra negativa. De la eficacia con la que ese individuo
con la que nosotros resolvamos los problemas, podemos decir, de cada una de esas etapas va a definir eh, la capacidad futura de encarar las crisis psíquicas de la vida futura en cuanto a esa, como tal, a ese antónimo, digamos, a esa diferencia de lo que es la fase. Por ejemplo, la confianza básica frente a la desconfianza básica que se da del nacimiento un año. Luego de 2 años a 3 años se da la autonomía frente a la vergüenza y la duda. Eh, está, está entonces de 4 a 5 años, está la iniciativa frente al sentimiento de culpabilidad. De 6 a 11 años está la industriosidad frente a la inferioridad. De 12 a 18 está la identidad frente a la confusión de papeles. Está el joven adulto, donde allí se da la etapa de la intimidad frente al aislamiento. También está la etapa del joven adulto, que es, sí, la edad mediana que se da de la creatividad frente al estancamiento y la vejez que se da en esa etapa de la integridad frente a la desesperación. Entonces, allí, dentro de todos ellos, pues también podemos citar, ¿por qué no?, al señor Piaget, donde nos habla del desarrollo cognitivo, ¿verdad? La sensomotora, aunque esto no tiene que ver con las etapas del desarrollo en cuanto al crecimiento, pues nos habla de crecimiento como el crecimiento cognitivo. Primero está la educación en el sistema familiar y el entorno social. Allí tenemos entonces a Piaget. Otra forma de abordar el desarrollo es estudiar los procesos del pensamiento y de la construcción de ese conocimiento. Era la clave importante para Piaget. Eh, él afirmaba que la clave es lo que piensan las personas y cómo cambia con el paso del tiempo. Entonces, no podemos desconocer que Freud y Erickson utilizaron ese enfoque psicodinámico, pero preocupados por las etapas del desarrollo social y del desarrollo de la personalidad. Pero Piaget recurrió lo que tiene que ver con el enfoque cognitivo y se centró sobre todo en los estadios del desarrollo. Como Piaget era biólogo, se dedicó al estudio del desarrollo cognitivo en esos inicios de su carrera profesional. Piaget desarrolló la importancia de la maduración biológica en los procesos del pensamiento, o sea que era importante la madurez que tenía el niño o que debe tener el niño para esos procesos cognitivos, para el pensamiento y la capacidad de conocer depende de ese grado de desarrollo. Desde su punto de vista, el ser humano es un todo integrado y supone además que la actividad biológica y la psíquica han de tener un denominador común, uno de los cuales sería el concepto de adaptación. ¿Por qué? Porque el organismo humano se adapta al ambiente por medio de todos esos mecanismos biológicos. Eh, para Piaget, y en cuanto al aspecto del proceso de aprendizaje, educar significa intentar que el niño se parezca al adulto prototipo de la sociedad. El conocimiento es un sistema de transformación que se vuelve adecuado progresivamente. Según la teoría de Piaget, pues se enfocaba prácticamente en que la inteligencia es lo que usamos cuando no sabemos qué hacer. Y hablando de los niños solo comprenden realmente lo que descubren por sí mismos. Hablando entonces de los procesos cognitivos del niño son fundamentales y totalmente distintos de los del adulto. Los niños progresan a lo largo de las 4 etapas del desarrollo de manera autónoma e independiente. Y pues nosotros como maestros debemos proporcionar tareas adecuadas a las etapas del desarrollo y fomentar como tal el pensamiento. Para
Para Piaget, el fin único de la educación es formar hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, independientes y creativas. Entonces, pues allí tenemos las etapas de Piaget y todo lo demás. Bien. Bueno, las teorías sociocultural de Vygotsky, pues fue uno de los primeros teóricos en destacar que el pensamiento del niño no se desarrolla dentro de un vacío. Vygotsky hablamos bastante allí en el módulo anterior, sino que el, el pensamiento está influenciado también por el contexto social en el que el niño crece. Vygotsky se enfoca prácticamente en la forma en que el adulto le transmite esa información al niño, en las creencias, en las costumbres que se fomentan como tal en la familia y las destrezas propias como tal de su propia cultura. A medida que el niño desarrolla su pensamiento, se va haciendo, pues obviamente, más sofisticado. Y Vygotsky menciona que para esta perspectiva, el contexto sociocultural tiene un importante impacto en el desarrollo del sujeto. Ponen gran énfasis en las relaciones como el evento más importante para el desarrollo del potencial cognitivo del individuo, lo cual tiene importantes implicaciones para la enseñanza-aprendizaje. Bien. Preguntas hasta aquí, preguntas. Bueno, no tiene ninguna pregunta sobre las teorías del desarrollo humano. Dice la etapa de maduración del desarrollo, comunicación motor cognitivo. Tengo una duda. Teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías han formado nuevas mentes y nuevas formas de desarrollar en los niños, ¿se puede decir que las teorías aún siguen vigentes? Bueno, yo podría decir que esas teorías sí, sí siguen teniendo como tal vigencia, sí siguen, digamos que teniendo esa relevancia. Se puede decir que las teorías sobre digamos que los componentes estructurales del aprendizaje siguen vigentes, pero aquí es crucial entender que su aplicación y su manifestación han evolucionado significativamente, obviamente debido a la tecnología, a la innovación, el tiempo va pasando, va cambiando. Los componentes fundamentales como los cognitivos, los emocionales y los contextuales no han desaparecido, sino que han ido como tal adaptándose a un entorno digital, ¿sí? Podemos decir que la vigencia de los componentes en la era digital en cuanto al factor cognitivo, nos centramos en la memoria, digamos, pongamos ese ejemplo. La memoria y la atención de la misma manera, biológicamente. Su uso, pues sí ha cambiado. Por ejemplo, la memoria de trabajo se ve desafiada por la sobrecarga de información, mientras que la memoria a largo plazo se complementa con el acceso instantáneo, inmediato a datos a través del Internet o la memoria extendida o la externalización del conocimiento. Si hablamos de la atención, es ahora más selectiva y fragmentada porque está adaptada al formato de un consumo rápido de información. Anteriormente usted necesitaba hacer una torta y usted ¿qué hacía? Buscaba una revista, se la leía, eran varias páginas. Hoy, ¿qué pasa con esta era digital? Si usted va a hacer una torta, ¿qué hace? Busca en TikTok, ¿verdad? En TikTok, ¿cuánto tiempo dura un video? Es un micro video, 2 minutos, por largo, 5. Y digo por largo, 5 minutos. Entonces, allí es donde se ve entonces fragmentada un poco la memoria. Los factores emocionales y motivacionales también están relacionados allí. Por ejemplo,
La tecnología ofrece nuevas formas de motivación. Entonces usted le dice al niño, vamos a leer un cuento, tome el libro y dice, ah, pero si usted le dice, vamos a escuchar un audiolibro, vamos a irnos a la sala de telefónica, a la sala de informática, a leer un libro, ya es totalmente diferente, ¿sí? Porque esos sistemas de gamificación, las recompensas visuales, las interacciones sociales en línea, pueden potenciar como tal esa motivación extrínseca. Esa autoeficacia se constituye ahora no solo a través de la interacción con ese mundo físico, sino también al dominar herramientas digitales y al recibir ese feedback inmediato en las plataformas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, o en conclusión como tal, compañera, para su pregunta, los cimientos del aprendizaje siguen siendo los mismos. El cerebro humano aún requiere de atención, de memoria, de motivación y un contexto como tal, una experiencia como tal para aprender. Sin embargo, las nuevas tecnologías han redefinido el cómo y el dónde. Estos componentes interactúan creando un proceso de aprendizaje más dinámico y más conectado que nunca, ¿verdad? Y eso lo vemos. ¿Cómo aplicar cada teoría a los estudiantes neurodiversos? Bueno, ojo, neurodiversos somos nosotros, todos. No sé si usted me está preguntando por aquellos chicos neurodivergentes. No sé si pues me está confundiendo la pregunta, pero se la voy a responder como si me lo estuviera haciendo para los neurodivergentes. Porque, ¿qué pasa? Si hablamos de neurodiversos es lo que estamos haciendo, una educación para todos. Pero ya cuando hablamos de neurodivergentes, si nos enfocamos directamente a aquellos que presentan o que tienen una condición, algún trastorno de su neurodesarrollo. Las teorías del aprendizaje se aplican de manera adaptada y flexible a esa neurodivergencia porque reconoce que las mentes neurodivergentes como el autismo, el TDAH o la dislexia procesan la información de manera diferente. Y no se trata de curar o corregir al individuo. De eso no es lo que trata esta teoría, sino de ajustar el entorno y las estrategias de enseñanza que se adapten a esa forma que tiene ese individuo de pensar. Entonces, digamos que la teoría cognitiva de Piaget, esta teoría pues postula que el niño constituye activamente su conocimiento a través de la interacción con el mundo, pasando por diferentes etapas. Desde ese enfoque de la neurodiversidad se reconoce entonces el progreso a través de etapas no lineal ni uniformes en esas personas neurodivergentes. Por ejemplo, un niño TEA, un niño con trastorno del espectro autista puede tener un desarrollo avanzado en una área como la lógica o el razonamiento visual, ¿sí? Pero mostrar dificultades en habilidades sociales o en el juego simbólico, ¿verdad? Que se esperaría en una etapa anterior. La aplicación de esta teoría entonces implica que, compañeras, respetar los ritmos individuales, no forzar ese avance, sino apoyar el aprendizaje en las áreas donde ese individuo muestra interés y fortaleza. También usar ayudas visuales y concretas. Muchos neurodiversos, especialmente, perdón, muchos neurodivergentes, especialmente los chicos TEA, procesan mejor esa información visual. Entonces, debemos usar materiales más concretos, pictogramas, horarios visuales, ayuda, ayudan como tal a construir esquemas mentales de manera más clara y menos abstracta. Si hablamos de la teoría de aprendizaje social de Bandura, por ejemplo, en esa teoría de Bandura, la conducta se aprende a través de el esfuerzo-castigo, nos dice esta teoría. Eh, pero también se basa en el aprendizaje por observación, por imitación y la importancia de los modelos a seguir, que bien viene siendo el aprendizaje vicario. Entonces,
La limitación no siempre es un proceso automático para los neurodiversos, para los neurodivergentes. Ya, ya, se me va a apagar aquí. Por ejemplo, eh, el TEA, el trastorno del espectro autista, la falta de teoría de la mente, que es capacidad para entender las intenciones y perspectivas del otro, puede dificultar entonces en estos chicos TEA la comprensión de por qué una persona actúa de cierta manera. Entonces, la aplicación se adapta mediante modelados explícitos y estructurados. En lugar de esperar que el niño imite de forma espontánea, se utilizan guías sociales o video modeling, así se llaman, modeling o dramatizaciones explícitas para enseñar todas esas habilidades sociales de manera directa y repetitiva. El fomento de la autoeficacia, por ejemplo, se da a través de logros pequeños y frecuentes. Se ayuda al individuo a ganar confianza en sus actividades, en sus habilidades, lo que aumenta la motivación para intentar nuevas conductas. Entonces, de esa manera podemos ir afianzando en cuanto al desarrollo. Un niño con TDAH, ¿cómo lo ayudo con la lógico matemática? Bueno, compañero, estos chicos TDAH son bien kinestésicos, ¿verdad? Y más si tienen eh, ese TDAH combinado. Entonces, eh, estos niños necesitan materiales que requieren atención sostenida, memoria de trabajo, razonamiento secuencial, que son precisamente las funciones ejecutivas que se ven afectadas en el TDAH. O la atención sostenida, claro está, memoria de trabajo y razonamiento secuencial. Entonces, ¿cómo hago para ayudar a estos chicos? Por ejemplo, haga las matemáticas manipulativas, tangibles. El procesamiento lógico matemático es difícil para la mayoría de los niños y mucho más para aquellos que presentan atención dispersa, que presentan hiperactividad e impulsividad. Entonces, vamos a usar objetos físicos como fichas, cubo de Lego, monedas o incluso dulces para representar esos problemas. Por ejemplo, en lugar de explicar 2 más 3 son 5 con números, vamos a usar cubos, vamos a usar sus propios lápices, usemos los recursos que encontramos en el ambiente. Entonces, bueno, hay hojitas tiradas en el piso, en el patio. Entonces, vamos a coger hojitas, muchas hojitas, y comenzamos. Bueno, vamos a sumar 2 más 3. ¿Cuántas hojitas tienes? Yo te regalo 2 y ya tú tenías 3. Ahora, ¿cuántas tienes? Entonces, allí le estamos enseñando al niño con diversas herramientas eh, la suma. Vamos a dividir los problemas en pequeños pasos. Un problema complejo puede ser abrumador, puede ser estresante, inquietante para el niño. Y si no sabe hacerlo, pues mucho peor. Entonces, vamos a enseñarlo a abordar la tarea paso a paso. Por ejemplo, es un problema que tiene varias operaciones. Entonces, vamos a animarlo primero a resolver una a la vez. Hacemos esto, luego, mira, ya este es el resultado de la suma. Ahora, ¿qué viene? Escribir los pasos en una lista o usar un flujograma visual puede ayudar a organizar la secuencia del pensamiento. Las ayudas visuales también son importantes para ellos. Ellos responden muy bien a los estímulos visuales como los gráficos, los diagramas, dibujos para explicar conceptos. Por ejemplo, para entender las fracciones, podemos dibujar un pastel, una torta, una pizza y porcionarlas en diferentes colores. Incorpore, profe, mucho movimiento.
Muchos niños con el TDAH se benefician de movimientos para concentrarse. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Si es un niño hiperactivo impulsivo, hay unas ligas, esas bandas elásticas que usamos para hacer ejercicio, a él se la coloca en las piernas, perdón, en las patas del pupitre, de la silla, y él mete los pies detrás de esa banda para que él pueda ir golpeando y eso le rebote los pies. Ese movimiento hace que tenga pues concentración y se pueda mantener quieto en su puesto. Crear un ambiente de estudio sin distracciones, esto es importante. Y pues obviamente también, profe, celébrele sus esfuerzos. No celebre solo el resultado, celébrele que al menos cogió el cuaderno, que al menos copió lo mínimo que haya copiado, pero lo hizo. Está poniendo de su parte. No celebre solo el resultado. Es fundamental elogiar su perseverancia, el proceso que sigue para resolver el problema, incluso si la respuesta final no es la correcta. Es importante reforzar la idea de cometer errores, que es una parte normal o un proceso normal del aprendizaje. Bien, bueno, compañeros. Eh, bueno, vamos a trabajar este tema que viene, que es corto, etapas del desarrollo humano, y finalizamos. Hoy vamos a finalizar un tanto más temprano porque hoy es festivo. Los festivos casi no, bueno, que hay bastantes personas conectadas. Casi no se conectan los profes, como están en su día festivo disfrutándolo, pero no solo en Colombia. Bien, cuando hablamos de etapas, las etapas del desarrollo humano, pues obviamente hablamos de una serie de cambios que tenemos, ¿verdad? Todos hemos pasado por alguna de ellas o vamos en alguna de ellas. Las etapas del desarrollo humano son una serie de cambios físicos, biológicos, emocionales y psicológicos, también sociales, que atravesamos a lo largo de nuestra trayectoria de vida. Entonces, el ciclo del desarrollo de una persona idealmente implica 7 etapas en cuanto a la vida humana. Aquí están 7 etapas. Cada una de estas fases de desarrollo trae consigo una serie de cambios que son indispensables para la evolución de nosotros. De allí que sea importante conocer las características o se hace importante conocer las características de cada una de esas etapas. Está la fase del embarazo. Es la etapa del desarrollo que se lleva a cabo, obviamente, en el vientre materno. Aquí el embrión comienza un proceso de desarrollo hasta convertirse en un bebé completamente formado. Esta fase incluye 3 subetapas, que está el periodo germinal, el periodo embrionario, el periodo fetal y la infancia, que va hasta los 6 años. Por eso hablamos de primera infancia. Eh, es la fase del desarrollo donde se caracteriza el aprendizaje por la capacidad y la habilidad psicomotriz, así como en el lenguaje que se debe dar en esos chicos. Otra característica de esa etapa de la infancia es que comienza a comer alimentos sólidos, se dan los primeros pasos, se gatea, camina, pronuncia sus primeras palabras, aprende nociones básicas, lectura y escritura, tiene una interacción con el entorno, bajar escaleras, subir escaleras, con el entorno social, pues conocer sus pares etarios o los adultos que están a su alrededor. Eh, También tenemos, pues allí en ese proceso, también tenemos allí la niñez, que va desde los 6 a los 12 años, tiene también sus características.
La niñez, según los especialistas, es la etapa del desarrollo humano más importante y es allí donde el niño va adquiriendo habilidades psicosociales, habilidades emocionales, que son fundamentales para ese desarrollo saludable y pues obviamente también cognitivas. O sea, aquí en esta etapa va afianzando lo que aprendió en esa primera infancia. Si se sientan las bases de lo que será un individuo en el futuro. Entonces, eh, también está la adolescencia o pubertad, que va desde los 12 años hasta los 20 años. Biológicamente, la adolescencia es la etapa del desarrollo humano que está marcada por los cambios hormonales y físicos. Estos cambios determinan como tal la madurez sexual del individuo y se subdivide en dos fases. Está la adolescencia temprana, que va desde los 12 a los 15 años, y está la adolescencia tardía de 15 años a 20. Luego llega la juventud, que va desde los 20 a los 25. En esta etapa comienzan las primeras interacciones sociales adultas, aunque el individuo carece aún de esa madurez emocional. En otras características de estas etapas del desarrollo se destaca la culminación del proceso de desarrollo físico. El individuo comienza a experimentar el mundo con una visión más clara de sí mismo, de lo que se desea. Y en muchos casos esta es la etapa de la emancipación, ya que el individuo comienza a generar sus propios ingresos y sentar las bases sólidas. Tenemos al adulto de 25 a 60 años, es la etapa más larga. También tiene ciertos cambios físicos, emocionales y psicológicos según la edad y según la fase de cada persona. Y se clasifica también la adultez joven de 25 a 40, la adultez intermedia que va de 40 a 50 y la adultez tardía que va de los 50 a los 60 años. Y tenemos como última etapa la ancianidad, ancianidad y la vejez, que viene siendo de 60 en adelante. ¿Sí? La ancianidad también le llamamos tercera edad, es la etapa del desarrollo humano y se caracteriza por un deterioro progresivo de esas capacidades físicas y cognitivas, tendencia al aislamiento social, aceleración del proceso del envejecimiento, aceleración y pérdida de la masa muscular, disminución de la visión y todo lo demás. Entonces, allí pues también tenemos estas bases para el aprendizaje de ello. Bueno, entonces vamos a preguntar aquí si está la profe Beatriz. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento sobre lo que se vio? Conoció un estudiante con un autismo leve en su crianza, los padres se dedican y desde muy pequeño y trabajaron en el Olimpia y se preguntan, así es, compañero. Aquí quien, Miriam. Miriam nos habla de un conocido que presenta TEA. Recordemos que anteriormente el TEA, el TEA no, perdón, el autismo se subdividía en autismo, ay, se me escapó, síndrome de Rett, el síndrome de deterioro degenerativo, el Asperger. Entonces, ¿qué pasa? Esos chicos Asperger tienen una capacidad cognitiva bastante amplia. Dentro de todo lo que se ha investigado, el Asperger, lo que antes le llamaba Asperger, está en esta fase no, en esta tipo de apoyo del TEA, ¿sí? El TEA tiene tres tipos de apoyo: apoyo 1, apoyo 2 y apoyo 3. El autismo o el autismo leve sería el apoyo 1 y ellos son muy funcionales en ese aspecto. Listo. Entonces, compañero, bueno, para no continuar con este tema y dejarlo pues allí, vamos a, vamos a finalizar entonces nuestra jornada del día de hoy. En este momento, a ver, está la compañera Beatriz aquí, está mi profe Betty. Bueno, yo no la llamo. Por si tienen alguna duda en cuanto a lo administrativo, para que la puedan disipar.
Ya le estoy preguntando acá por el chat. Y entonces damos finalidad a toda la programación del día de hoy. Muchas gracias, que pase buena noche. Gracias a ustedes también. Ya se están desconectando. Muchas gracias, doctora Vilma, dice por aquí. Gracias por su clase, interesante, sus aportes. Ok, bueno, parece que la profe Betty no está conectada hoy. No me responde. Entonces, pues si tienen alguna duda relacionada con el aspecto administrativo, eh, esperamos mañana que sí se conecta muy puntualito con nosotros. Recordemos que el diplomado finaliza el día viernes 22 de agosto, ¿sí? Entonces tenemos todavía toda esta semana eh, para hacer el aporte, aquellos que se quieran certificar. Ah, bueno, ese sí es con la profe Beatriz. Conmigo es todo lo relacionado con lo académico, clases grabadas, el material de apoyo y todo lo demás. Con la profe Beatriz sí lo administrativo. Son 4 módulos, compañera María. Ahí está en el material de apoyo. Ahí está. Bueno, todas esas preguntas que tienen que ver con cuánto puedo pagar, cuándo puedo pagar, hasta cuándo puedo pagar para los cursos ofertados y todo lo demás, eso es con la profe Betty. ¿Vale? Bueno, mis compañeros, muchas gracias, mis profes, por la atención puesta en el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, mañana martes, con el favor de Dios, eh, en al mismo horario, 6:30. Bien, así es. Bueno, me despido de la sala. Que pasen buena noche.